Muy bien, ahora sí, iniciamos ya. Es un tema, pues, pilar de gastro, lo que es enfermedad por reflujo gastroesofágico. Vamos a hablar un poquito de las generalidades, el diagnóstico y el manejo. Empezamos. Un poquito para generalidades, pues vamos a ver lo que es el esófago. El esófago, pues, inicia desde el esfínter esofágico superior hasta lo que consideramos el esfínter esofágico inferior, que no es un límite específico, sino es, pues, una estructura, como vamos a ver a continuación. Podríamos dividir al esófago también en segmentos, como el segmento cervical, que va desde el esfínter hasta el mediastino, el segmento torácico, en la cual pues nos divide el diafragma, lo que es la parte del tórax al abdomen, y la última parte pues lo que es el esófago abdominal, que esto básicamente nos dice sobre la tercera porción ya de el esófago que está dentro del abdomen. Hablemos pues de la estructura que va a tener mayor predominancia en esta clase, el esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior está formado por varias estructuras. Vamos a empezar mencionando pues que la pleura es una de ellas, la pleura pues parietal que recubre a la cavidad torácica, nos forma la parte más externa. También está el peritoneo, por la parte abdominal, tenemos pues a un ligamento que me une lo que es este músculo que se llama diafragma hacia pues el esófago, por eso se llama ligamento freno de diafragma esofágico, muy sencillo para recordarlo. Si miráramos nosotros de manera directa con un endoscopio que ingresáramos pues por la boca, como ven aquí, hacia la parte donde cambia la mucosa, veríamos esto, la famosa línea Z. Esta coloración un poco más pálida es la mucosa del esófago y esta coloración más intensa es la mucosa del estómago. Tejido escamoso con tejido columnar. Se unen, pues, nos dan esta bonita imagen que se conoce como línea Z. También aquí saber que hay otras estructuras importantes, como por ejemplo los pliegues gástricos. Estas hendiduras, podemos verla, el estómago se caracteriza por tener pliegues. Este inicio de pliegues gástricos también me dan mucha información al momento de hacer mi endoscopía. Tienen que estar a menos de 2 centímetros, pues, de esta línea Z. Y un tercer hito o punto importante suele ser la aplicatura, la parte donde hay mayor presión por el diafragma y donde se cierra con mayor estrechez, pues, el esfínter. Muy bien, ahora sí, un poquito de epidemiología. Como vemos, es muy variable, ¿no? En América 23%, Europa 25%. Tenemos pues distintas distribuciones que van a depender mucho, pues, como vamos a ver, de los factores desencadenantes que a continuación vamos a revisar. Entonces, ya tenemos nosotros más o menos un poquito las estructuras, ya conocemos qué es el esfínter esofágico inferior y que hay una distribución bastante variable. Pero ya vamos entrando en lo que es la definición. Para poder entender una enfermedad por reflujo gastroesofágico, primero tenemos que saber qué es el reflujo gastroesofágico. Normalmente, pues, el contenido abdominal tiene que ingresar por el esófago gracias a los movimientos peristálticos hacia el estómago. Y el esfínter va a evitar que haya un retorno de este contenido, ya que sabemos que el estómago funciona como una gran batidora, una gran licuadora donde va a generar la digestión de los alimentos. ¿Qué es la digestión de los alimentos? Convertir, pues, los alimentos sólidos a líquidos. Para ese proceso va a secretar pues algunas enzimas, el ácido clorhídrico, pero también movimientos, muchos movimientos que van a batir o entre comillas licuar este contenido para hacerlo líquido y recién pueda pasar hacia el duodeno. Pero en este proceso puede ser que este esfínter no cierre correctamente y puede el contenido regresar.
Este regreso de contenido en sentido, pues, contrario a lo habitual, es lo que se conoce reflujo gastroesofágico, el escape del contenido gástrico, o puede ser también duodenal, hacia el esófago. Ya lo normal es de esófago a estómago, de estómago a esófago, reflujo gastroesofágico. ¿Y qué necesita para llamarse enfermedad? ¿Un reflujo gastroesofágico por sí solo es suficiente para una enfermedad por reflujo? No. Este reflujo tiene que estar acompañado de cualquiera de las dos cosas, de dos factores. O bien causarme síntomas, o bien generarme, pues, lesiones o complicaciones. Entonces, si traducimos esto un poquito más evidente, más textual, como una fórmula, diríamos que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es la presencia de reflujo gastroesofágico más lesiones esofágicas o síntomas. Lo cual nos va a llevar a que va a haber pacientes entonces, doctor, que van a presentar lesiones con reflujo, pero no síntomas. Claro, o sea, un paciente puede no tener síntomas, pero tener una enfermedad por reflujo gastroesofágico, claro. Si es que tiene pues esofagitis o lesiones, así es. O puede haber también, doctor, pacientes que tienen síntomas, pero que no tienen ninguna lesión en esófago. También. ¿Ya? Dentro de los síntomas que nosotros vamos a poder valorar en una enfermedad por reflujo gastroesofágico están los llamados típicos, que son los más frecuentes. Pirosis y regurgitación. ¿Qué es pirosis? Pues es la sensación quemante que tenemos que viene desde el epigastrio en forma ascendente, pues dibujando, entre comillas, el esófago. Eso es lo que se conoce como pirosis, sensación quemante ascendente. ¿Qué es regurgitación? Es, doctor, yo estaba tranquilo y cuando de pronto sentí alimento, sentí algo en la boca, pero sin arcada, o sea, sin un vómito, porque recordar que el vómito también es el pasaje del contenido abdominal hacia la boca y expulsarlo, pero con un movimiento que se llama arcada, una contracción. La regurgitación es una regresión del contenido gástrico, pero sin esfuerzos musculares. Y vamos a tener también síntomas atípicos. En algunos casos, pues este reflujo gástrico, pues va a ir hacia las vías respiratorias, produciendo tos, disfonía, asma o incluso dolor torácico. ¿Ya? Muy bien. ¿Y por qué se produce esto? Ya estamos hablando que es pues el pasaje del contenido del estómago al esófago, pero ¿por qué pasa si es que ahí hay un esfínter? Pues hay que saber que para que se mantenga este balance entre el contenido gástrico que no regrese a esófago, hay varios factores defensivos, hay unos factores agresivos y unos factores agravantes que se van a sumar para generar pues este desequilibrio y esta enfermedad por reflujo gastroesofágico. Vamos a revisar cada uno de ellos y empezamos con lo que son los factores defensivos, tenemos en primer momento la barrera antirreflujo. Esta barrera antirreflujo, pues, va a estar formada por el propio esfínter esofágico inferior. Quiere decir que este esfínter va a tener una presión, o sea, siempre va a estar cerrado, ¿ya? Normalmente está cerrado, haya o no haya alimento. Se va a abrir, pues, cuando viene el alimento con los movimientos peristálticos, va a generar señales y eso va a permitir, pues, que se abra el esfínter. Vamos a tener también el diafragma, ya hemos dicho, haces del diafragma que nos van a ayudar, pues, a presionar esta zona entre el esófago y el estómago. Vamos a tener el famoso ángulo de His. ¿Qué es el ángulo de His? Normalmente el fondo del estómago en relación a el esófago tiene que formarnos un ángulo agudo, menor de 90 grados. ¿Para qué? El contenido gástrico se va a soler o suele acumularse en el fondo del estómago. Entonces, este gran contenido, al presionar pues este ángulo, va a ser un efecto de válvula y me va a cerrar anatómicamente. Pero, ¿qué ocurre si es que este ángulo, como vemos aquí, viene, presiona, ayuda a evitar un reflujo? Pero, ¿qué ocurre si es que el fondo del estómago estaría más abajo?
en un ángulo pues abierto. El contenido gástrico pues va a pasar sin ninguna limitación y favorecer un reflujo. También tenemos las famosas relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Estas son totalmente fisiológicas, no son patológicas. Por periodos de 20 segundos puede ser que este esfínter deja de estar con su presión normal y puede relajarse, ¿ya? Donde esto podría condicionar también momentos para que haya reflujo. También hay algunas causas que sí van a generar, pues, incompetencia del esfínter esofágico inferior, las famosas hernias hiatales. ¿Qué es una hernia hiatal? Pues que normalmente el esfínter tiene que dividirme estómago, esófago, pero si el estómago ingresa a la cavidad torácica a través de el diafragma, pues entonces ya no voy a tener esta presión del diafragma aquí, sino aquí, donde las paredes del estómago son más gruesas, por lo tanto no lo va a cerrar y es mucho más fácil que haya un episodio de reflujo y consecuentemente enfermedad por reflujo. El bolsillo ácido, ¿qué es esto? Nos dice la evidencia, pues, que el contenido gástrico o los alimentos al digerirse generan una capa mucho más ácida en su parte superficial. Y si nosotros consumimos más alimento de lo habitual, estamos totalmente llenos, pues esta capa ácida va a ir ascendiendo y va a estar en contacto más cercano al esfínter esofágico superior, inferior, perdón, y producir, pues, reflujo. Retraso en vaciamiento gástrico. Si hay distintas patologías que me disminuyen la motilidad intestinal, como por ejemplo cualquier episodio inflamatorio, una apendicitis, colecistitis, un trauma abdominal, reposo en casa, limitación de movimiento, pues los intestinos se van a mover más lentos, el estómago va a vaciar con mayor dificultad y va el contenido gástrico a estar más tiempo en el estómago, con lo que esto es un factor de riesgo para reflujo. Y hay factores anatómicos como aumentos de presión intraabdominal. Si es que hay un paciente que presenta obesidad, pues el estómago, que es como un globito, se llena de alimento. Al estar presionado, pues va a irse el alimento hacia zonas de menor presión. En este caso, si supera el esfínter esofágico, reflujo. El embarazo también y la tos, porque al toser uno pues eh, presiona o contrae el diafragma hacia la cavidad abdominal y podría generar también episodios de reflujo. Estas son unas imágenes endoscópicas para que vean cómo se ve una hernia hiatal. Como ven, está abierto pues el esfínter esofágico inferior. Este es una visión en retro, quiere decir que hemos entrado con el equipo hacia el esófago. Hemos entrado así y hemos dado una vuelta para mirar. Es lo que estamos haciendo aquí. Muy bien, vamos a ver. Tenemos pues algunos tipos de hernias. La hernia hiatal tipo 2 es la que dentro del diafragma, como ven, no solo, o mejor dicho, no ha entrado el estómago, sino el fondo del estómago. No ha subido lo que es el esófago, sino el fondo se ha metido. Un esófago o una hernia hiatal tipo 3 es que tengo tanto el esófago como mi línea Z que ha ascendido. Y una tipo 4 es pues que aparte de esto ha ingresado al diafragma o a la cavidad torácica pues el resto de contenido abdominal que pueden ser asas intestinales, puede ser mesenterio. El segundo factor defensivo es el aclaramiento esofágico. ¿Qué es esto? Pues esto es básicamente la saliva que nosotros producimos. Normalmente producimos entre 1 litro a 1,5 litros de ácido, de saliva, perdón, y esto al deglutir hacemos una especie de barrido de la mucosa del esófago, facilitando pues que si hay algún reflujo, pues este regrese hacia la cavidad abdominal. Para esto nos va a ayudar el peristaltismo esofágico, ya dijimos, los movimientos ya digestivos, la primera onda peristáltica, la segunda onda peristáltica, nos va a ayudar también la gravedad. Es por ello que una recomendación para evitar reflujo es
acostarnos en forma horizontal luego de 2 horas de haber consumido alimento. En ese momento, pues, el estómago ya realizó su vaciamiento gástrico y así nos acostemos no va a haber reflujo. Factores que alteran el aclaramiento, o sea, que me disminuyen el peristaltismo, la producción de saliva, esclerodermia y la hernia yatal. También está el consumo de tabaco y serostomía, que es disminución, pues, de la secreción. Resistencia epitelial esofágica, ¿qué quiere decir esto? Que la mucosa o las células, pues, de la mucosa esofágica tienen uniones, pues, intercelulares y producen también capas de moco y bicarbonato. Estas me van a servir para evitar, pues, que el ácido ingrese o me irrite el esófago. También hay una neutralización por hidrógeno, que eso se va a dar por el flujo sanguíneo para ayudarnos pues a eliminar estos episodios de reflujo y no generen pues enfermedad. ¿Cuáles son los factores agravantes que rompen este equilibrio? Ya habíamos hablado, las comidas copiosas que van a estimular un retardo de el aumento, perdón, de las contracciones involuntarias del esfínter esofágico inferior. Comer 2 horas antes de dormir, esto va a retardar el vaciamiento gástrico. Como ya dijimos, eh, o mejor dicho, cuando estamos en actividad, en movimiento, pues el sistema digestivo también se mueve, moviliza el contenido gástrico, el contenido intestinal. Pero cuando nosotros vamos a dormir, este movimiento se enlentece, disminuye. Si es que yo consumo alimento 2 horas previas o dentro de las 2 horas a dormir, o sea, como ahora y a la media hora voy a acostarme, aumenta el riesgo de reflujo porque el vaciamiento gástrico no se ha dado, está enlentecido y puede favorecer reflujo. Y hay algunos alimentos también que pueden favorecer que el esfínter esofágico inferior se relaje. Ahí tenemos aquí alguna lista: alcohol, menta, hierbabuena, chocolates, café. Masa corporal, ya dijimos, por la presión intraabdominal que generan sobrepeso, obesidad, embarazo. El embarazo parte de un efecto de presión también por la producción de hormonas como estrógenos y progesterona que relajan y disminuyen el tono del esfínter esofágico inferior. Fármacos. Hay muchísimos fármacos que retrasan el vaciamiento gástrico. Hay otros que relajan el esfínter esofágico inferior y hay otros que disminuyen la resistencia del epitelio esofágico como los antiinflamatorios. El tabaco me va a disminuir el tono del esfínter, me va a alterar el aclaramiento esofágico porque disminuye la producción de saliva y va a estimular la tos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Ya habíamos hablado, los síntomas típicos, pirosis y regurgitación. Pirosis, ya lo definimos, sensación de ardor o quemazón que asciende desde el epigastrio hacia el cuello. 75% de frecuencia. Regurgitación, retorno sin esfuerzo del contenido gástrico. Aparición de líquido ácido o amargo en la boca. También tenemos algunas manifestaciones extraesofágicas, como tos crónica, asma, laringitis, disfonía, espasmos, ¿ya? Sensación de apnea del sueño, o perdón, el síndrome de apnea del sueño y caries. Hay algunas asociaciones establecidas y hay también asociaciones propuestas. O sea, las primeras sí tienen evidencia y las otras la evidencia no es muy clara en las propuestas. Pero sí importante también siempre buscar síntomas o signos de alarma, porque esto nos sugiere que no estamos sobre o solo frente a una enfermedad por reflujo, sino hay algo, una condición mayor que está generando esto, ¿ya? ¿Cuáles son? Disfagia. ¿Qué es disfagia? Dificultad para tragar alimentos, odinofagia, dolor al pasar alimentos, pérdida de peso, anemia, hematemesis, que son vómitos con sangre, melenas de posiciones negras, oscuras, blandas, con mal olor y vómitos recurrentes. Muy bien, vamos a hablar, pues, ahora sí, un factor importante, lo que es la percepción visceral. Muy bien, hasta aquí quisiera ver si me siguen, hay alguna duda, pregunta para poder continuar. ¿Dudas, preguntas? Ana Gabriela Barrientos, ¿todo claro? Sí, doctor. Muy bien, entonces vamos a continuar.
A ver, percepción visceral. ¿Qué significa esto? Que la percepción frente a un mismo estímulo puede variar entre distintos individuos. Ejemplo típico, jugamos con una aguja y todos pues nos vamos a presionar con la aguja en la mano o en el dedo. Entonces cada uno va a valorar cuánto le duele. Por ahí alguien dirá, a mí me duele terrible, 10 de 10. Otro dirá, a mí no me duele absolutamente nada, 0 de 10. Otro dirá 2, 3. O sea, la reacción frente a un mismo estímulo va a variar dependiendo de cada persona. Es lo que se conoce también como percepción visceral. La intensidad del síntoma varía entre personas. ¿Eso qué quiere decir? Que indistintamente de que yo tenga pues un reflujo que me genere erosiones en esófago, puede ser que no tenga dolor o puede ser que tenga un dolor intenso, ¿ya? Entonces, saber que la mucosa erosiva, ¿ya? Es más sensible al ácido, pero eso no significa que los receptores de dolor sean también más sensibles. Puede haber, pues, un reflujo no esofágico que puede tener un dolor moderado fuerte, o puede ser que yo tenga dolor sin presencia de reflujo. ¿Cómo es eso? Es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces aquí tenemos un gráfico en donde estamos midiendo, pues, la exposición al ácido, como ven aquí, y la sensibilidad a esta exposición. A mayor exposición, mayor sensibilidad. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente. En una enfermedad por reflujo erosiva, yo voy a tener pues una exposición al ácido y voy a tener lesiones en la mucosa. O sea, sí o sí va a haber un reflujo patológico, una mucosa erosiva, pero puede ser que no tenga síntomas, tenga pocos o muchos síntomas. En el caso de una enfermedad por reflujo no erosiva, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a tener un reflujo que no me causa erosiones, pero se llama enfermedad porque sí me causa síntomas. Los síntomas pueden ser leves o intensos. Una hipersensibilidad por reflujo, ¿qué es esto? En la cual yo voy a tener sí un reflujo, pero este reflujo no es patológico, o sea, no está fuera del rango de lo normal. Como ya les dije, el esfínter esofágico inferior tiene relajaciones transitorias que podrían condicionar algunos reflujos. Entonces, doctor, ¿no todos los reflujos generan síntomas o lesiones? Pues no, hay reflujos llamados fisiológicos. En este caso, si yo tengo un reflujo fisiológico, pero tengo síntomas, yo diré que este es un cuadro de hipersensibilidad por reflujo. Y si yo tengo, doctor, síntomas, pero no hay reflujo, entonces esto es lo que nosotros llamamos enfermedades funcionales o una pirosis funcional. Yo siento, percibo el síntoma, pero este síntoma no está asociado a episodios de reflujo. ¿Ya? Muy bien. Estos dos primeros, la ERG erosiva y no erosiva, son prácticamente los que son considerados enfermedad por reflujo gastroesofágico y los otros dos, pues, son patologías funcionales, no son. Ya vamos a aprender a diferenciarlo con los exámenes que vamos a hablar ahora. Ahora, y entonces hablamos un poquito de enfermedad por reflujo, qué significa, cómo es, ¿ya? Y vamos a hablar ahora un poco de la clasificación. Para clasificar, esta es la clasificación que sigue vigente, la clasificación de Montreal en 2006, la cual nos dice, pues, que debemos clasificar por síndromes esofágicos, los cuales pueden ser síndromes sintomáticos, ¿ya? O pueden ser síndromes por lesión. ¿Qué quiere decir sintomáticos? Si es que es una enfermedad por reflujo que se caracteriza por pirosis, por regurgitación o por dolor. ¿Qué es por síndromes? Ah, en la que yo evidencio pues que hay lesiones de la mucosa por la exposición al ácido, como una esofagitis, una estenosis, un Barrett, un adenocarcinoma. Estos primeros son los que se conocen como una enfermedad por reflujo no erosiva y estos son los que se conocen como una enfermedad por reflujo no erosiva. Como vemos, la gran mayoría son, pues, síntomas sin lesiones, ¿ya? La gran mayoría son enfermedad por reflujo no erosiva. Entonces, doctor, me está diciendo que si es que le hago una endoscopía a un paciente con reflujo,
existe una alta probabilidad porque el 60% de los casos no va a presentar lesiones en esófago. Así es, ¿ya? Y tenemos también los que son por síndromes extraesofágicos, lo que habíamos hablado hace un momento, las asociaciones establecidas y propuestas. Les pongo este cuadrito porque suelen hacer preguntas de este tipo de clasificación de Montreal. Eh, Esa asociación propuesta de enfermedad por reflujo gastroesofágico y te ponen ahí las alternativas, asma por reflujo, no. O al revés, esa asociación establecida. La pueden estudiar luego con calma. Importante esto sí, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de enfermedad por reflujo? Asumamos, estamos en nuestra guardia, tranquilos nosotros, el residente nos dejó el sello y nos dijo, no me despiertes a menos que sea algo grave. Entonces empezamos, llega un paciente quejándose y le dice, doctor, siento una sensación quemante, ascendente por aquí que me sube, se señala el cuello. Ah, pirosis. Con ese síntoma, yo ya tengo todo para sospechar enfermedad por reflujo. ¿Qué voy a hacer a continuación? Pues voy a buscarle signos de alarma y empiezo a preguntar, señor, dificultad para tragar, dolor, ha habido pérdida de peso, veo si está pálido, hay anemia, le pregunto si hay hematemesis, vómitos, síntomas de alarma. Sí, evalúo yo y encuentro que hay un síntoma de alarma, pues tengo que proceder con una endoscopía alta para descartar que no haya complicaciones. Ya dijimos cuáles son las complicaciones, pues un esófago de Barrett, un adenocarcinoma o una estenosis, o sea, pues una neoplasia gastroesofágica, un cáncer de esófago distal que esté generando pues este reflujo. Por eso aquí sí voy con la endoscopía alta. Doctor, no hay síntomas de alarma. Es solo pirosis sin síntomas de alarma. Yo puedo proceder ya con la prueba terapéutica con IBP. ¿En qué consiste eso? Lo que me dice su nombre. Dar un tratamiento con inhibidores de bomba de protones y valorar, pues, la respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Le iniciamos al paciente las pruebas con IBP, viene a 2 semanas el paciente, doctor, es usted mágico, ya no siento molestias. Ah, excelente. Prueba terapéutica positiva, lo que tenía era una enfermedad por reflujo gastroesofágico, completo el tratamiento. Puede venir el paciente y puede decirme, ¿sabe qué, doctor? No he mejorado nada o he mejorado poco, he mejorado parcialmente. Aquí sí ya tengo que corroborar. ¿Estaré frente a un cuadro de enfermedad por reflujo refractario? ¿O será que esto no es una enfermedad por reflujo refractario? ¿Será una pirosis funcional? ¿Será una hipersensibilidad por reflujo? ¿Qué hago? Pues aquí ya necesito apoyo de exámenes auxiliares, estudios morfológicos como la endoscopía y estudios funcionales para ver pues si es que hay enfermedad por reflujo. Aquí me va a ayudar pues la pH impedanciometría y también estudios de motilidad esofágica. Entonces, vamos a ver un poquito de cada uno de ellos. Empezamos con prueba terapéutica. ¿Cómo se hace esto? Vamos a dar una dosis estándar durante 2 a 4 semanas cada 12 horas. ¿Cuál es dosis estándar? Omeprazol 20 miligramos o equivalentes. ¿Ya? Bien. Si hay respuesta clínica completa, ya dijimos, diagnóstico confirmado. Y si hay respuesta parcial, nula o recidiva, pues puede ser algo primero que nos dice la evidencia que debemos buscar una de estas opciones. Muchas veces puede ser porque no hay una adherencia al tratamiento. La importancia de los inhibidores de bomba de protones es que sean tomados 30 minutos antes del alimento. ¿Por qué? A ver, vamos a hacer esto un poquito más dinámico. Vamos a preguntar por aquí. Kevin Rodríguez, ¿por qué debemos tomar los IBPs antes del alimento? ¿Por qué no puedo tomarlo con o después? ¿No está Kevin? Eh, Porque aumenta la parte, los inhibidores de los protones, pues, la idea es disminuir la parte de la secreción gástrica Ya. y tomarlo antes, digamos, de los alimentos para, este, no estoy tan seguro, pero para disminuir esa secreción de los alimentos y no que no sea tan lesivo. Claro, por ahí va la idea. Saber, entonces, nos está diciendo algo muy cierto, doctor.
El inhibidor de bomba de protones, como su nombre me dice, me va a inhibir la bomba de protones de la célula parietal del estómago para que no produzca pues el ácido clorhídrico. Por lo tanto, esta se empieza a estimular cuando pues se da toda la cascada de estimulación por el alimento que me aumenta la gastrina, la histamina y hacen pues que la bomba de protones se active. Entonces, este compuesto ya debe estar en mi sistema para que cuando venga el estímulo no se pueda activar. Si lo tomo con los alimentos, pues el efecto no se va a dar porque ya se va a secretar el ácido mientras absorbemos el compuesto, pues esto ya se ha generado, ya se secretó el ácido. Es por ello que tiene que ser 30 o 20 minutos antes de la ingesta de alimentos. Muy bien, y esta es una de las cosas que a veces limita con los IBPs porque los pacientes o todos nosotros en general, a veces pues estamos con el tiempo, múltiples cosas, de pronto ya voy a comer y me acordé, uy, mi tabletita, la tomo 5 minutos antes o la tomo justo al momento del alimento. Entonces, siempre confirmar una adecuada adherencia al tratamiento es algo que debemos preguntar al paciente, señor, por favor, ¿realmente lo ha tomado como le indiqué? Doctorcito, ¿sabe qué? Me he olvidado o no lo he estado haciendo o lo estaba tomando después del alimento para poder saber, pues, si es que no es realmente una respuesta a mi prueba terapéutica o es que no ha habido una correcta adherencia. Dos, también podríamos duplicar la dosis. Es más, en algunos casos yo prefiero iniciar con dosis doble. O sea, en lugar de iniciar con 20 miligramos de omeprazol o equivalente, voy con la dosis doble 40 miligramos. Dos tabletitas o, por ejemplo, en esomeprazol hay una presentación doble de 40 miligramos. ¿Ya está? La otra que nos dice es que podríamos cambiar de IBP. Si ya probé con omeprazol, no me fue bien en mi prueba terapéutica, pero no hay signos de alarma. Yo estoy muy seguro que es una enfermedad por reflujo gastroesofágica, pero que el paciente por ahí no ha seguido las indicaciones correctamente, puedo cambiar. Tenemos mucho en la familia, omeprazol, raboprazol, pantoprazol, esomeprazol, ¿ya? Así que podemos elegir cualquiera de ellos. Y si ya no hay respuesta, ya dijimos, vamos al estudio morfológico, que es la endoscopía. ¿Qué o para qué nos va a servir la endoscopía en una enfermedad por reflujo gastroesofágico? Pues para categorizar la enfermedad, para hacer el diagnóstico, buscar erosiones. Pero doctor, usted me ha dicho que no todas las enfermedades por reflujo generan pues erosiones. Así es, solo el 30-35%. Entonces, el hecho de encontrar una endoscopía digestiva alta no me elimina el diagnóstico. Si ya encuentro erosiones, perdón, pues obviamente ya esta sí me las va a corroborar. Pero también me sirve para las complicaciones, para buscar si es que hay un esófago de Barrett. Pregunta de fisiología, ¿qué es el esófago de Barrett? Américo, buen día. ¿Está Américo? Sí, doctor, sí me encuentro. Cuéntanos, por favor. Mm, Representa el reflujo de ácido. No. Un esófago de Barrett, pues, es una metaplasia, un cambio de una mucosa por otra. En este caso, la mucosa del esófago obtiene, pues, mucosa gástrica o intestinal. ¿Ya? ¿Por qué? Obviamente estimulado por la secreción ácida. Y esto sí puede ser un factor de riesgo para una complicación mayor, que es un cáncer de esófago, si se asocia, pues, a displasia. Estenosis péptica, ¿qué es esto? Pues las erosiones al cicatrizar han estrechado, han endurecido el esfínter esofágico, la mucosa y me dan obstrucción. ¿Ya? Entonces, para eso también me ayuda la endoscopía. Hay una clasificación clásica de esofagitis, ya que se llama clasificación de Los Ángeles, una clasificación endoscópica de esofagitis erosiva, ¿ya? Grado A, como ven aquí, pequeñas erosiones de menos de 5 milímetros de longitud y que no son confluentes. ¿Qué significa no se continúan con otras? Esofagitis Los Ángeles B. Ah, las erosiones son más largas. Vemos aquí más de 5 milímetros, pero todavía no se continúan, o sea, no son contiguas, no son confluentes. Veo una aquí, veo otra por aquí. Esofagitis Los Ángeles C. Ah, doctor, acá sí las veo que se comunican. Mire, acá hay una, acá hay otra y están comunicadas.
pero esta comunicación es menos del 75% de toda la circunferencia, como vemos aquí. Y Los Ángeles D, pues la que nos falta, más del 75%. Miren, veo varias erosiones, pero está tomado pues toda esta porción. Casi toda la circunferencia del esófago está pues con erosiones. ¿Ya? Entonces, para que no se olviden, pregunta también que suelen hacer en los exámenes, clasificación de Los Ángeles. Entonces, regresando a la endoscopía, vamos a encontrar en la mayoría prácticamente una endoscopía normal, un esófago normal, en el 35% de los casos una esofagitis y en 5% de los casos complicaciones como el esófago de Barrett o una estenosis péptica. Entonces, doctor, ya, regresando, viene mi paciente, tiene pirosis, no tiene síntomas de alarma, le di la prueba terapéutica, no hubo una adecuada respuesta, le pedí su endoscopía y sale normal. ¿Tiene o no tiene enfermedad por reflujo este paciente? ¿Qué nos dice, si es que he estado atenta, Brigitte Salomé? ¿Está Brigitte? Entonces estamos aquí, ¿no? Tiene pirosis, no tiene síntomas de alarma, di la prueba terapéutica, pero lamentablemente no hubo la respuesta que buscaba. Hice la endoscopía y salió normal. Entonces, ¿con qué tengo que ir? Con los estudios funcionales, porque no sé si será un ERG refractario, no sé si tal vez no es un ERG. Entonces, aquí nos vamos a apoyar con los estudios funcionales de esófago. ¿Cuáles son estos? Los que me van a medir el reflujo ácido. La pHmetría, que es el más antiguo, que son sonditas que se ponen en esófago y en estómago para decirme si hay caída o no. Actualmente ya no se usa mucho porque hay una prueba que es mucho más específica, que es la pH impedanciometría, la cual pues esta me va a dar con mayor exactitud si es que hay reflujo no solo ácido, sino también reflujo no ácido. También me va a decir si es que el reflujo es sólido, es gaseoso, es líquido, ¿ya? Y este examen es el que me va a ayudar para definir si es que es una enfermedad por reflujo, es una enfermedad por reflujo, perdón, es una pirosis funcional o es una hipersensibilidad por reflujo. ¿Cómo es esto? Doctor, yo le hice endoscopía y tenía erosiones. Y la impedanciometría me dice pues que sí hay reflujo, pues esta es una ERG erosiva. Doctor, yo le hice su endoscopía y está normal, pero la pH impedanciometría me dice que hay enfermedad por reflujo. Excelente, una enfermedad por reflujo no erosiva. Doctor, le hice su endoscopía está normal, pHmetría está normal, pero si hay un reflujo no ácido, esta es una clasificación no, un poquito más especializada de una enfermedad por reflujo no ácido. Doctor, su endoscopía normal, pH impedanciometría normal, esto pues es una pirosis funcional. Esto se maneja de forma distinta. Porque sí, hay muchos casos, les puedo decir, en la práctica clínica de pirosis funcionales que el paciente había venido probando todos los inhibidores de bomba de protones en dosis dobles, triples, ninguno con respuesta. ¿Por qué? Porque su problema nunca es, esa pirosis nunca es dependiente del ácido. ¿Ya? Por eso es importante hacer un correcto diagnóstico. Como también si hay pacientes que vienen que han probado muchísimos inhibidores de bomba de protones, pero son enfermedades por reflujo refractarias, o sea, sí son incluso erosivas, pero que hay que ir con otro tipo de manejo. Que vamos a revisar un poquito de eso. Entonces, para el tratamiento, el pilar fundamental se va a dar en los factores higiénico-dietéticos y en la secreción de ácido. ¿Cómo es esto? Vamos a tener que controlar los síntomas, curar las lesiones de haber, evitar la recidiva y desarrollo de complicaciones como son la displasia y adenocarcinoma. Medidas higiénico-dietéticas. Obviamente, si mi paciente está con sobrepeso u obesidad, pues tendré que inducirle a que haya una disminución de peso. Esto va a tener un impacto muy importante en la enfermedad por reflujo. Ya hemos hablado
que para mejorar el vaciamiento gástrico y evitar el reflujo, que se acueste pues de forma horizontal entre 2 a 3 horas después de haber consumido el alimento. También nos puede ayudar la elevación de la cabecera de la cama para que el paciente no esté totalmente horizontal, sino ligeramente inclinado en la parte de la cabeza. Eliminación de comidas. Ya hemos visto que hay algunos alimentos que o disminuyen el tono del esfínter esofágico inferior o que aumentan las relajaciones de este. Entonces, estos tenemos que eliminar, ¿ya? Vamos a ir, pues, eliminando lo que son los chocolates, las bebidas gaseosas, la abstinencia de alcohol y el tabaco. Aumentar el consumo de fibra, ya que esto aumenta, pues, el tránsito intestinal y mejora el vaciamiento gástrico. Tratamiento farmacológico tenemos muchísimos, ¿ya? A la cabeza, de lejos, los que tienen mejor respuesta, menos eventos adversos, son los IVPs, ¿ya? Los IVPs son los que al momento, pues, son nuestra mejor opción, aunque sí ya decirles que actualmente están apareciendo los inhibidores de bomba de potasio, como tegoprazán, que estos tienen incluso un mejor efecto que los IVP, y tal vez lo más importante es que estos no necesitan, pues, tomarse antes de los alimentos. Así que esta es una gran ventaja. Al momento tenemos uno en Perú, pero ya se está proyectando a que lleguen algunos otros. En cuanto a los antiácidos, sí decirles pues que, perdón, los anti-H2 como ranitidina, cimetidina, estos ya prácticamente están en desuso. Incluso hace unos meses ya salió una normativa de DIGEMID donde ya no se van a utilizar. Así que ranitidina por ahí ya no van a encontrar disponible en las farmacias. Así que le decimos adiós a este medicamento, pero igual todavía lo seguimos mencionando porque es parte de nuestra literatura de la historia. Aquí les menciono, pues, los distintos inhibidores de bomba: omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Doctor, ¿con cuál voy? Puedes elegir el que tú prefieras. Los anti-H2, como les dije, básicamente estos ya no se están comercializando, pero igual por ahí he visto que vienen preguntas, así que ahí está, anti-H2, inhibidores de los receptores de histamina de las células parietales, que esto pues me da la disminución de la secreción ácida. Tratamiento quirúrgico, doctor. Ya vimos, pues, es un paciente con ERG refractario, le he dado todos los inhibidores de bomba de protones, las medidas generales, y este paciente no mejora su pirosis. Por si acaso, ya está corroborado con pH impedanciometría, si es una enfermedad por reflujo. Aquí, pues, ya vamos con el manejo quirúrgico. Si el paciente me dice, doctor, ¿sabe qué? A mí sí me controla, pero no quiero estar tomando pastillas todos los días, ya no, pues podemos ir a cirugía. Si el paciente, doctor, a mí sí me va bien cuando tomo la medicación, me controla la pirosis, pero a veces me olvido, hago otras cosas y esto me está generando muchas molestias, yo incluso tengo erosiones, una esofagitis erosiva C, pues también indicación de cirugía. Si es que hay, pues, alergia o reacción adversa a los medicamentos, a los IVPs, si hay una hernia hiatal, pues muy grande, si es que a pesar del tratamiento, como les dije, no hay respuesta, entonces ya necesitamos, pues, el manejo quirúrgico. Como ven, el manejo quirúrgico es básicamente formarle con el fondo del estómago una especie de pseudoesfínter esofágico inferior al paciente. Entonces, para finalizar, no se aburren, no se cansen, ya estamos en la última diapositiva, un algoritmo que esto tal vez es lo que nos va a ayudar a tomar decisiones y a poder aterrizar todo lo que hemos hablado en esta clase. Empezamos. Sospecha de enfermedad por reflujo gastroesofágico, pirosis o regurgitación, inmediatamente preguntamos síntomas de alarma. Si no hay síntomas de alarma, pues voy en mi tratamiento empírico. Muy bien. ¿Hay respuesta favorable? Excelente, ya está, se acabó, no necesito a nadie más. Esta es una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si no hay la respuesta que espero con el tratamiento empírico, pues tengo que ir con una endoscopía. Si hay síntomas de alarma, también tengo que ir con la endoscopía. En la endoscopía voy a encontrar, pues, esofagitis. Doctor, esofagitis A, B, C o D, pues excelente, esto ya me confirma mi diagnóstico, hasta aquí llego, inicio el tratamiento, medidas generales, manejo. Doctor, en la endoscopía encontré pues otras lesiones,
encontré que hay una estenosis, un esófago de Barrett, un adenocarcinoma, un cáncer de esófago, pues iré con el tratamiento específico. Si es estenosis, pues haré la dilatación. Si es un esófago de Barrett, una mucosectomía. Si es un adenocarcinoma, pues una disección endoscópica o tal vez ya cirugía. Doctor, una endoscopía normal. Pues si es normal, todavía yo no sé, ¿será o no será una enfermedad por reflujo? Pues tengo que ir con los estudios funcionales. Ya dijimos, la pH impedanciometría y el estudio también de motilidad, la manometría. Si sale normal, reevalúo pues otras patologías como pirosis funcional, que esto nada tiene que ver con la enfermedad por reflujo, y si es anormal, confirmo pues mi enfermedad por reflujo gastroesofágico. Muy bien. Esta es una fotito de algunos colegas y eso sería todo por ahora. Atento a sus preguntas, si es que hubiese alguna. Doctor, en el caso de una pirosis funcional, ¿cuál es el mecanismo que produce esta pirosis? Ya. Bueno, para hacer el diagnóstico de pirosis funcional, ya dijimos, pues, hemos hecho la prueba terapéutica, no ha habido respuesta, hemos hecho la endoscopía, un esófago normal, hemos hecho la pH impedanciometría y hemos corroborado que no hay reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Eh, ¿Cómo hacemos esto? Un poquito saliéndonos de la pregunta. La pH impedanciometría es, se pone unas onditas, creo que por aquí está el gráfico, ¿ya? Se pone unas onditas y se le da al paciente un pequeño botón. Ya no tengo la imagen. Se le da al paciente un botón y él presiona cada vez que siente pirosis, presiona el botoncito y corroboramos, ¿no? Ah, mira, justo cuando tenía la pirosis había reflujo. Ah, excelente. No, él presiona el botón y no coincide con el reflujo, pues esta es una pirosis funcional. Es un tema más de percepción. Esto lo manejamos con algunos antidepresivos, con otro tipo de medidas, ¿ya? Tienen que ver más con peristaltismo digestivo, con lo que se llama, pues, sensibilidad del sistema digestivo. No va tanto con el tema de la secreción de ácido. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. ¿Hay alguna, por ejemplo, hay alguna especificación para el uso de inhibidor de la bomba de protones? O sea, por ejemplo, pacientes embarazadas, geriátricos, niños. Bueno, decir pues que es un medicamento bastante seguro en niños y en ancianos, no hay mayor problema. Sí es cierto que ha habido algunos estudios, evidencia que dice que el omeprazol o los IVPs pueden generar pues problemas de osteoporosis, otro tipo de problemas, pero estamos hablando que este es un estudio pues a largo plazo. Pacientes que utilizan IVPs por periodos extremadamente prolongados, mayor a 5 o 10 años. Ahora, doctor, si yo lo voy a usar por 2 semanas, un mes o 2 meses, pues decirles que esto no genera ninguna complicación. Con el embarazo sí es un tema muy puntual. La mayoría de medicamentos, incluido el omeprazol, es categoría B. Así que siempre en embarazo, por lo general en las primeras 8 semanas o hasta incluso las 12 semanas, tratamos de no dar ningún medicamento y tratamos de ir más por la parte de medidas generales, la posición, la ingesta de alimentos. Ya después de las 12 semanas ya podríamos con un poquito más de seguridad dar IVPs, pero de inicio dentro de las 8 no recomendaría. A menos obviamente que tengamos pues una hemorragia digestiva y donde ahí ya valoramos pues riesgo-beneficio si tengo que darle su IVP, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿y los IBP, después de haber hecho el diagnóstico, se usa de manera definida para los síntomas? No, como es para tratar pues la enfermedad por reflujo, el episodio. Ahora, esta es una muy buena pregunta, porque aquí yo tengo que apoyarme de medidas generales. Por ejemplo, si yo tengo un paciente obeso, pues yo le doy los IVP, va a resolver. Pero si mi paciente no baja de peso, pues si yo le quito el IVP, existe una altísima probabilidad pues de que este reflujo vuelva a presentarse. Entonces, aquí lo que hacemos es un desescalamiento, pues, paulatino. ¿Sabe qué? Empezamos con 40 miligramos cada 12 horas, 2 semanas,
controlo muy bien, viene el paciente, señor, tiene que bajar de peso, esto, pero nuestro paciente no se entiende o no puede bajar de peso, está diciéndonos que ya se va a hacer su cirugía bariátrica después y está esperando ello. Entonces, ahí tenemos que ir bajando la dosis hasta una dosis mínima que nos dé respuesta. Por ejemplo, le daré 20 miligramos cada 12, 20 miligramos cada 24, voy variando entre 1 a 2 semanas bajando la dosis hasta lo que tolere el paciente. Algunos pacientes me toleran 20 miligramos cada 48 horas. Si le quito eso, pues ya vienen las molestias. En ese tiempo voy a tener que seguir manteniendo hasta quitar los factores desencadenantes. ¿Ya? Ya hemos hablado de ellos, obesidad, o si es una gestante que está pues por las 30 semanas, 36 semanas, le doy hasta que se dé el embarazo y de ahí lo más probable es que ya no lo necesite. ¿Ya? Entonces, sí, por eso hay algunos casos de pacientes que lo toman de larga data. Es una de las patologías que genera, pues, una probabilidad de tomar por largo tiempo. Hay pacientes que sí toman ya un año, doctor, yo dejo de tomar y empiezan los síntomas. Aquí, como te digo, tratar de ir con la dosis mínima. Y si ya el paciente no quiere tomar medicamentos, doctor, ya me cansé porque dejo de tomar y viene, la cirugía es una opción. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, si es que ya no hay más preguntas, ha sido pues un placer compartir esta clase que me apasiona mucho, enfermedad por reflujo gastroesofágico, y hasta la siguiente clase.